¿Qué significa psicoterapia basada en la evidencia? El primer paso de fundamento de la psicoterapia basada en la evidencia no fue elegir qué tratamientos funcionan para qué. Fue decir, la psicoterapia sirve. Si cumple ciertas características, es un procedimiento que tiene base en la evidencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos cientos y miles, al día de hoy, miles de estudios controlados randomizados para diferentes problemas que nos dicen que la psicoterapia en general sirve y tiene niveles de impacto y tamaños del efecto similares a muchos otros procedimientos aceptados de la medicina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, es un placer, gracias por la presentación, Facundo, y es un placer iniciar esta primera charla, presentación del festival. Y gracias a ustedes por venir aquí tempranito a abrir este espacio. Y justamente abrir un festival sobre psicología en nuestra región y sobre salud mental, y dentro de salud mental los tratamientos y los abordajes, plantear el tema de la evidencia como primer punto, como primer ladrillo en esta discusión, no es una cosa menor. Poder pensar cuál es el fundamento de lo que hacemos, porque básicamente cuando hablamos de psicología o psicoterapia basada en la evidencia, básicamente estamos hablando de eso. ¿Cuál es el fundamento de lo que hacemos? ¿Qué tipo de fundamento le damos a lo que hacemos? ¿Cómo justificamos por qué hacemos una cosa y no hacemos otra en un determinado momento? ¿Por qué decimos que hacer algo realmente vale la pena y puede funcionar para ayudar a una persona? Poder sostener con argumentos sólidos esa idea no es un hecho menor. En salud mental tenemos en nuestras manos como profesionales algo muy valioso, algo que tenemos que cuidar y que no podemos suponer que hacer una otra cosa de forma indistinta, y aunque nosotros creamos de la mejor manera, con la mayor buena fe que lo que hacemos es bueno para el otro, si tenemos algo tan valioso, no podemos creer simplemente que por nuestra opinión o por nuestra buena fe, lo que vamos a hacer va a funcionar y va a resultar. Y aún más, no podemos creer, no solo que no va a funcionar, sino que no va a generar daño. Muchas veces asumimos en salud mental, las prácticas psicológicas, que en el peor de los casos pueden no hacer daño, pueden no hacer nada, como si eso no fuera un problema. En realidad es un problema. Si una persona está cursando una condición de salud mental y nosotros hacemos algo que no hace nada, como si fuera benigno, eso le está haciendo perder tiempo a la persona. Pero además de hacerle perder tiempo, recursos y energía, le está haciendo perder esperanzas. Pero además de hacerle perder esperanzas, por cómo suele ser el curso natural de las condiciones de la salud mental, la evolución de algo no tratado adecuadamente, suelen empeorar, con lo cual ese tiempo perdido y esa pérdida de esperanzas y recursos y energías, y muchas veces de recursos materiales, eso se traduce en un empeoramiento de la persona a lo largo del tiempo. Con lo cual, asumir que lo que hacemos no daña per se es un gran error. Por lo tanto, estamos obligados, por nuestra ética, estamos obligados en la medida en que nos definimos como profesionales con algún tipo de fundamento científico, o sea, que seguimos una práctica que de alguna manera tiene una base científica, estamos obligados a demostrar que lo que hacemos funciona y que en todo caso lo que funciona además es lo que mejor puede funcionar dentro de las evidencias disponibles para una persona determinada o para un problema determinado.
Entonces, la cuestión de la evidencia es un doble problema. Es un doble problema en un nivel de tipo epistemológico, que es fundamentar lo que hacemos, es darle la base a lo que hacemos. Y por el otro lado es un problema de tipo ético, es cuidar lo que tenemos en nuestras manos. Sin embargo, a veces, cuando escuchamos hablar de psicoterapia de evidencia, basada en la evidencia, o por lo menos es lo que me pasa a mí, tengo la sensación de que se está hablando de otra cosa. A veces siento que cuando hablamos de psicoterapia en evidencia nos encontramos con algo parecido a esto. Una discusión de sellos, ¿sí? Garantías o sellos de calidad. Los buenos vinos tienen algo que se llama, ¿sí?, esa sigla DOC, ¿sí?, que es la denominación de origen, es de dónde salen las uvas, dónde han sido, ¿sí?, cosechadas las uvas que mantienen ciertas propiedades y cierta calidad del vino, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa etiqueta dice, esto es un vino que tiene ciertas propiedades garantizadas desde origen. Cuando vemos artefactos electrónicos o incluso tecnología, procesos industriales, encontramos siglas como, por ejemplo, esto de los ISO, ¿sí?, que dicen esto es bueno, esto sirve, esto está aprobado, esto cumplió reglas de calidad. Cuando vamos a un área un poquito más cercana a lo nuestro, que son las terapéuticas de tipo farmacológica o los procedimientos de tipo biológicos, médicos, biotecnológicos, encontramos siglas como la de la FDA americana, la agencia que regula las prácticas de tipo terapéuticas y médicas, en Argentina la ANMAT, y en cada país tenemos eso que nos dice esto cumple con normas o no cumple con normas. Y en algún sentido podríamos pensar que esto de la psicoterapia basada en la evidencia también es esto, es como una línea de demarcación de algo que tiene una garantía de que de algún lado funciona. Y podría ser una analogía, y en algún sentido estaría bien que las cosas que hacemos nosotros estuvieran certificadas, es decir, yo voy a hacer un tratamiento con un paciente con trastorno obsesivo compulsivo y voy a aplicar un procedimiento de exposición y prevención de respuesta, un procedimiento conductual de exposición y prevención de respuesta, y decir, esto está certificado, esto funciona, y entonces yo puedo decir, hago esto porque tiene esa certificación. Y eso estaría bien. Pero vamos a ver que esta analogía o esta metáfora puede ser muy tramposa. Creer que uno hace ciertas cosas que pueden tener una etiqueta y que eso nos inmuniza, y que si yo hago esto, si yo hago terapia cognitivo-conductual o hago terapia de aceptación y compromiso o hago DBT, yo soy un terapeuta basado en la evidencia, esa idea puede ser una mala idea para pensarlo de ese modo. Y me gustaría, por lo tanto, en este rato que tenemos, discutir un poquito más fino qué significa psicoterapia basada en la evidencia, en términos de deconstruir ese concepto, de llevarlo a qué significa verdaderamente en términos tanto metodológicos y epistemológicos, en términos de lo que es la investigación, pero luego qué significa desde el punto de vista de la práctica clínica. Porque hablar de psicoterapia basada en la evidencia no es una cuestión solo de investigación, sino es del cruce entre la investigación y la práctica clínica, como vamos a ver. Entonces, me gustaría dejar en suspenso esta idea de decir, ¿es un certificado, es un sello de garantía o es otra cosa un poquito más complicada y más sutil? Para eso, me gustaría revisar un poquito con ustedes la historia de dónde surge esta idea de psicoterapia basada en la evidencia. Si uno piensa en evidencia, primero lo que dice, la evidencia, ¿qué es? Es un problema de lo que en epistemología llamamos la base empírica. La base empírica de un dominio de conocimiento es el cúmulo de datos estudiados de manera controlada, experimental o
por otro tipo de metodologías sistemáticas y rigurosas que nos permiten fundamentar las hipótesis teóricas que tenemos sobre los eventos o sobre los hechos que estudiamos. La base empírica es entonces la raíz de los datos analizados, interpretados, que le dan sustento a nuestras ideas teóricas. ¿Sí? Si yo digo que un paciente con ADHD, el origen de su trastorno tiene un porcentaje elevado e importante de elementos genéticos o constitutivos, tengo que tener datos para apuntar eso. Necesito estudios familiares, necesito estudios genéticos. No puedo decir eso porque yo lo pienso. Necesito decir, bueno, ¿cuáles son los datos para decir qué es eso? ¿Qué es heredable? Estudios con gemelos, estudios en agregación familiar, ¿sí? Estudios de genética comparada. Necesito poder decir esto se basa en tales y tales datos. Entonces siempre la evidencia es hablar de datos, no solo de datos, datos contextualizados, datos interpretados, pero siempre es a partir de datos. Y en la historia de la psicoterapia, el origen de la discusión basada en datos lo podemos poner allá en los años 50 del siglo pasado, a partir de un evento, un elemento mítico que es un paper que escribe este autor, Hans Eysenck, en aquellos años, haciendo un relevamiento de los pocos estudios que había con datos sobre la efectividad de los tratamientos psicoterapéuticos, y Eysenck en ese paper demoledor dice, la psicoterapia no sirve básicamente para nada. Eso es lo que dice. Es casi peor que no hacer nada, dice él. Es peor que hacer un tratamiento médico común sin ningún tipo de especificidad. Lo cual generó un alboroto y un revuelo enorme en la comunidad psicoterapéutica, en ese momento predominantemente psicoanalítica. Pero tuvo un efecto muy importante. El efecto muy importante que tuvo es que en los años 60 y 70 se empezó a estudiar la psicoterapia con datos. Se empezó a hacer estudios para ver si la psicoterapia sirve o no sirve. Se empezaron a hacer estudios cada vez de mayor calidad, de cada vez mayor N a lo largo de toda la historia de hoy, y vamos a verlo hasta el momento donde estamos, estudios con rigor. Empezar a hacer estudios controlados, aleatorizados, estudios donde se replicaron o se intentaban replicar con todas las limitaciones posibles lo que es la investigación en otras áreas de las terapéuticas médicas. Y allí entonces, hacia finales de los años 70, se publica, vamos a ver ahora un minuto, un metaanálisis muy importante, o sea, una agregación, un conjunto de estudios que dicen, no, la psicoterapia sí sirve. Eysenck se equivocó. Reagan no se equivocó, era el estado de la evidencia en ese momento. El estado de la evidencia ahora dice otra cosa, pero porque en el medio hicimos cosas diferentes. No estaba equivocado Eysenck. La realidad cambió. En los años 80 y 90 es donde nace el concepto de psicoterapia basada en la evidencia extrapolado de la medicina, porque en esos años nace la medicina basada en la evidencia. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata, y eso se lleva a la psicoterapia. ¿Y qué es lo que se transformó? Se transformó en decir, bueno, acá sí tenemos que poner una línea de lo que funciona y lo que no funciona. La sociedad clínica de la American Psychological Association, de la APA, arma un documento con criterios para definir lo que llamó tratamientos con apoyo empírico, y ahí armó un listado. Claro, otro gran revuelo, ¿sí? Si Eysenck generó su despelote allá en los 50, esta lista de la APA generó otra, porque claro, quedó casi todo ahí, salvo un par de intervenciones familiares en esquizofrenia y en alguna otra cosa, era todo CBT, todo terapia cognitivo-conductual. Eso llevó, vamos a ver ahora, a un debate central en la psicoterapia en los años 2000 y 2010, pero que lo que tuvo de bueno es que
produjo otro revulsivo, que es investigar más sobre la psicoterapia. Más datos, más grupos, más discusiones, y ese revulsivo expandió la base de la psicoterapia. Y bueno, ahora eso hasta hace 10 años, y ahora estamos en otro punto que es lo que quiero ya llegar al final de la charla. Les decía, el primer paso de fundamento de la psicoterapia basada en la evidencia no fue elegir qué tratamientos funcionan para qué, fue decir la psicoterapia sirve. La psicoterapia es un procedimiento, en general podemos decirlo como una primera aproximación, es un procedimiento terapéutico, si cumple ciertas características, es un procedimiento que tiene base en la evidencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos cientos y miles, al día de hoy, miles de estudios controlados randomizados para diferentes problemas que nos dicen que la psicoterapia en general sirve. ¿Vieron cuando en la Cámara de Senadores y Diputados se votan los proyectos en general y los proyectos en particular? Bueno, el tema de los proyectos en general está saldado, no tenemos que seguir votando. Sabemos que la psicoterapia sirve. No es algo supersticioso, no es pseudociencia, no. Y tiene niveles de impacto y tamaños del efecto similares a muchos otros procedimientos aceptados de la medicina biomédica tradicional. ¿Sí? Muchos fármacos de los que tomamos para distintas cosas tienen los mismos tamaños de impacto que los que tiene la psicoterapia. Entonces, el tema en general quedó saldado hacia los años 80. Y este fue el metaanálisis, que no solo fue un gran paso para la psicoterapia, sino que fue un gran paso en general para la metodología, porque fue el primer metaanálisis que se hizo como metodología metaanalítica de todas las terapéuticas. Después esto se pasó a la medicina. ¿Sí? Cuando uno ve metaanálisis de drogas o demás, el primer metaanálisis fue de psicoterapia. Ahora bien, cuando se dirimió la cuestión de que la psicoterapia sirve, la discusión que quedó fue la otra, bueno, ¿y cuál sirve más? Y ahí yo creo que todavía estamos atorados en esa discusión inútil y, como espero poder mostrarle, con poca base en la evidencia. Esa discusión llevó, por un lado, esta lista de tratamientos apoyados empíricamente desde American Psychological Association, todos los cognitivo-conductuales de un lado y todo lo que no eran cognitivo-conductuales del otro, a defender una hipótesis completamente opuesta. ¿Sí? Perdón, simplemente quiero decir, con el correr de los años, esto del metaanálisis de Smith and Glass del 77 o 76 a hoy, tenemos esto que si algún momento pueden chusmearlo si les interesa, este proyecto Metapsy, googlean Metapsy y les va a aparecer esta base de datos, es un metaanálisis viviente. O sea, ahí van incorporando cada un periodo toda la información que se recopila y tenés miles de datos disponibles al acceso abierto de ensayos clínicos de psicoterapia de todo tipo. Es una maravilla, es un grupo de Holanda, pero hoy es un grupo de colaboración internacional. El director, el jefe de todo esto es un autor que se llama Pim Kuipers y que recopila la información de lo que sirve y de lo que no sirve. Entonces, van a tener para depresión, ansiedad, para cantidad de cosas. Y este gráfico sintetiza los resultados de este metaanálisis viviente para diferentes desórdenes, donde vemos que donde hay más evidencia son para los cuadros fóbicos, ansiosos, evidencia mucha cantidad, impacto medio en depresión, pero todo buen impacto, y donde, bueno, tenemos impacto positivo, pero poco en trastornos más graves, como los trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad, las cuestiones suicidas. O sea que, en realidad, hoy, con muchos más años y muchos más datos, podemos decir la psicoterapia sirve para la mayoría de los problemas de salud mental. Y en muchos de ellos es el tratamiento de primera línea, antes que los psicofármacos, para muchos de ellos. Para otros, la mejor opción hoy es la combinación de ambos. En algunos casos, los psicofármacos es la primera línea. Pero digo, es un recurso de igual a igual con los psicofármacos, no es una segunda opción basado en datos.
Les decía que esa discusión entre escuelas llevó a una disputa entre quienes decían hay tratamientos que sirven y que son los mejores y los otros que decían no, eso no puede ser. Esa discusión llevó a un tema que en la historia de investigación en psicoterapia se llama la hipótesis del pájaro Dodó. La hipótesis del pájaro Dodó es que todas las terapias son equivalentes en sus resultados para los diferentes problemas de la salud mental. El defensor más fuerte de esto es este autor que se llama Bruce Wampold. Publicó un libro muy conocido que se llama El gran debate de la psicoterapia, años 2000 y pico. Y básicamente la idea es que todas las terapias funcionan por igual. ¿Y basado en qué? En un metaanálisis, de nuevo, datos, de que cuando uno agrega todos estudios de comparación entre diferentes modelos psicoterapéuticos para diferentes problemas, las diferencias entre los abordajes tiende a cero. Ese metaanálisis fue bastante criticado y discutido, pero no es lo importante. Lo importante es decir, bueno, ¿se puede demostrar que todas las terapias son equivalentes para todos los problemas? Es una afirmación muy fuerte, pero esa afirmación tiene dos corolarios, dos secuelas muy importantes. Uno es, ¿qué significa? Si son todas equivalentes, ¿por qué? La hipótesis de Wampold es que son todas equivalentes porque todas contienen los mismos ingredientes activos. O sea, los mismos elementos que hacen que las personas mejoren, que se llaman los factores comunes. Entonces dice, todas funcionan igual porque todas tienen factores comunes, la diferencia entre técnicas específicas es menor y la gran motor del cambio es lo que tienen en común. Escuchar, la alianza terapéutica, la empatía, poder encontrar un espacio seguro donde volcar tus ansiedades, angustias, tus emociones, repensar, reflexionar. Todo eso lo hacen todas las terapias, eso es lo que funciona, por eso son todos iguales. Y va más allá Wampold. En un artículo de 2015 dice, todas las terapias que cumplan con esas cosas son de alguna manera basadas en la evidencia, todas son equivalentes, todas son terapias que funcionan. Y eso es una afirmación temeraria, por supuesto. Una cosa es demostrar que dos cosas no son diferentes, dos cosas que yo estudié, un tratamiento A y un tratamiento B que estudié, no son diferentes, y otra es decir que un potencial tratamiento C, parecido a alguno de esos, pero que yo no estudié, podría ser igualmente eficaz. Eso es un salto inferencial, que es una falacia. Demostrar algo en evidencia es demostrarlo con los datos sobre algo que yo estoy estudiando. La evidencia siempre es positiva. Yo estudio sobre algo que estudio, no puedo afirmar sobre lo que no estudio. Entonces, sabemos que hay muchos tratamientos que funcionan para diferentes cosas. Y ahí es donde sí tenemos que ser humildes, sobre todo cuando venimos de ciertas ramas donde creemos que tenemos más evidencia. Por ejemplo, decir el psicoanálisis no sirve o no funciona es una afirmación que no se sostiene en los datos. Decir que la terapia cognitivo-conductual es mejor que todas las otras universalmente no se sostiene en los datos. Decir que las terapias de tercera ola superan la de segunda ola no se sostiene en los datos. Es difícil demostrar esas cosas porque yo tengo que probar una cosa contra otra y ver que las cosas son diferentes. Hay cosas sobre las cuales yo no estudié nunca nada y entonces no puedo afirmar nada. El psicoanálisis lacaniano nunca se ha estudiado. ¿Por qué no se ha estudiado? Porque las personas que hacen psicoanálisis lacaniano no creen en la investigación empírica. Nunca harían un estudio controlado randomizado. Y si no haces un estudio controlado randomizado, no podés decir que la terapia lacaniana tiene evidencia. No la tiene. Ahora, hay tratamientos psicoanalíticos que se han estudiado en estudios controlados randomizados y han funcionado, como la terapia de mentalización para trastornos de personalidad o terapias psicodinámicas para la ansiedad o la depresión. En general, psicoterapia breve, psicodinámica, y funcionan. Entonces, yo no puedo decir hay cosas mucho mejores que otras, pero tampoco puedo decir está todo igual, porque los datos no sostienen que está todo igual. Y fíjense, una cosa es decir algo por descarte, es decir, si son todas equivalentes, entonces los factores comunes explican todo, pero después lo tengo que mostrar con los datos. ¿Y qué es lo que pasa cuando vas a los datos que investigan los factores comunes?
lo que ves es que los estudios de la alianza terapéutica explican un 8% de los resultados. O sea, el 92% de las diferencias en tratamiento entre lo que mejoran y no mejoran no los explica el factor común más potente y más estudiado que es la alianza terapéutica. Entonces, es claro que cuando yo quiero demostrar algo es difícil. Cuando quiero demostrar que se equivoca el otro es muy fácil. Esto es como en la vida cotidiana. En general es más fácil encontrar los errores ajenos que los propios. Esto en la investigación pasa lo mismo. Entonces, no podemos decir que toda la eficacia de la psicoterapia pasa por los factores comunes, definitivamente no. Cuando uno mira los metaanálisis, trastorno por trastorno, más actuales, esta es una tabla con metaanálisis de los más actuales para cada trastorno, publicados en journals de primer nivel, porque acá hay otra cosa. Cuando vean un metaanálisis no dan todo lo mismo. Hay buenos metaanálisis y malos metaanálisis. El metaanálisis es un estudio de investigación en sí mismo y hay buenos y hay malos. Cuando uno va a journals de primer nivel, o sea, te asegura cierta calidad, lo que encontrás es que algunos trastornos, como la depresión, hay muchas terapias que funcionan. Ahí se parece bastante al tema del dodo, ¿sí? Ahí hay equivalencia, distintas terapias funcionan. Terapia cognitiva, terapia interpersonal, activación conductual pura, terapia de aceptación y compromiso, terapia psicodinámica y simplemente terapias de apoyo, terapias bastante inespecíficas. Funcionan y funcionan todas relativamente equivalentes, un poquito más, un poquito menos, pero no grandes diferencias. Cuando vas, en cambio, ya adentrándote a otros, hay trastornos de ansiedad donde hay varias cosas que funcionan. En pánico hay terapia cognitivo-conductual, terapia de tercera ola con menos cantidad de estudios, terapias psicodinámicas que funcionan, ansiedad generalizada, CBT y tercera ola. Cuando vas a trastorno compulsivo, lo que mejor funciona son procedimientos conductuales o cognitivo-conductuales puros, de segunda ola. Cuando vas a ansiedad social, terapia cognitiva, exposición. Fíjense que se va reduciendo. Vas a trastorno bipolar, lo que mejor funciona es psicoeducación y terapia cognitivo-conductual, pero más que nada psicoeducación. Cuando vas a trastorno de personalidad, DBT y terapia de mentalización, que es una terapia psicoanalítica. O sea, no es que para cada problema hay 25 modelos y todos funcionan para todo. Para trastorno obsesivo compulsivo hay cosas que funcionan y otras que no. Para depresión hay muchas que funcionan. Para trastorno bipolar o esquizofrenia hay pocas cosas que funcionan y poquito. No da todo lo mismo, no funciona todo igual. Ahora, tampoco podemos decir que haya algo que funciona para todo y que eso que funciona para todo funciona mejor para todos los casos en todas las situaciones. Tampoco podemos decirlo. Estos son metaanálisis más actualizados basados en ese metapsi, en ese metaanálisis viviente y que muestran más o menos el mismo patrón de resultados. Entonces, pasando en limpio, la cosa es más complicada. No cualquier tratamiento funciona para cualquier problema o condición, aun siendo un tratamiento de buena fe. Yo esto lo llamo la hipótesis no dodo, o sea, no funciona todo para todo. Eso es clarísimo. Hay problemas o condiciones para lo que funciona más de un tipo de tratamiento y pueden ser aproximadamente equivalentes. Por ejemplo, depresión. Ahí estamos en un dodo soft, ¿sí? Para ese dominio se da un poquito de cosa, pero no cualquier cosa. Repito, no sé si el psicoanálisis lacaniano funciona en depresión porque nunca se estudió. Entonces no funciona todo, funcionan varias cosas y todas más o menos parecidas. Después, hay problemas o condiciones para los que funciona más de un tipo de tratamiento. Tenés varias opciones, pero algunas funcionan un poco mejor que la otra. Pasa en ansiedad bastante. En ansiedad tenés varias en el menú, pero algunas son más potentes que la otra. Entonces esto yo lo llamo hipótesis dodo recontra soft o re soft. Sí, hay varias cosas, ¿no? Tenemos cierta equivalencia, pero algunas son mejores que otras, si miramos un poquito más en detalle. Y hay problemas o condiciones para que funcionan algunas cosas y otras definitivamente no. Este es el antídoto, es lo contrario. Acá hay sí especificidad de tratamiento. Por ejemplo, hoy por hoy, y siempre digo en evidencia hoy por hoy, dentro de 2 años puede cambiar esto, hoy por hoy, en el trastorno bipolar funciona la psicoeducación y algunas estrategias puntuales. En
TOC funcionan los procedimientos basados en exposición y no mucho más. Entonces ahí tenemos lo opuesto total al Dodo. Ahora bien, ¿por qué esta discusión es una discusión inútil si la pensamos así? Entre todo funciona igual y hay tratamientos mucho mejores o superiores que otros donde nos queremos poner esa insignia de yo hago esto y soy Superman. Porque estamos planteando en términos de evidencia, en términos de metodología, en términos de epistemología, la pregunta inadecuada para el problema inadecuado. Y la pregunta que se ha estado planteando desde aquellos años 80 y 90, donde se armó el despelote entre las escuelas hasta hoy, que se siguen peleando algunas cosas inútilmente, es ¿cuál es la terapia, así en bloque, como modelo, como escuela, que mejor funciona con evidencia para el conjunto de problemas de la clínica, para todo o para un trastorno específico? Y entonces ahí se siguen las dos respuestas que vimos frente al problema, porque muchas veces las respuestas están condicionadas por la pregunta mal planteada. ¿Y por qué está mal planteada? Porque la psicoterapia basada en la evidencia y las terapéuticas basadas en la evidencia son otra cosa. Si vamos al origen de la medicina basada en la evidencia, y fíjense que yo robé el título de mi presentación de un paper que fue seminal de los autores que inauguraron medicina basada en la evidencia, donde le pasó algo parecido de no poder interpretar fácilmente qué es la terapia basada en la evidencia. Porque la terapia basada en la evidencia, dicen ellos, es, en el caso de la medicina, el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible actual para tomar decisiones sobre la atención de pacientes individuales. Tomar decisiones, pacientes individuales. Practicar la medicina basada en la evidencia implica integrar la pericia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible proveniente de la investigación sistemática. Es cruzar lo que sé de la investigación con las decisiones del paciente que tengo delante. Eso es práctica basada en la evidencia. No decir esta escuela, que es la que yo creo y defiendo, es la mejor del mundo. O todo da lo mismo porque a mí me gusta esa idea. No es disputa de modelos, sino cómo yo tomo mejores decisiones. Y la práctica basada en la evidencia en psicología, también siguiendo este movimiento de medicina, es la misma, es la integración de la mejor evidencia disponible con la experticia clínica, y acá suman en el contexto de las características, la cultura y las preferencias del paciente. Se agrega que además el paciente es alguien que puede influir, y esto lo vemos en la clínica y a veces se le da bola y a veces no, porque nosotros venimos con nuestro modelo y nuestra escuela y a veces nosotros se lo queremos imponer a toda la comunidad, sino se lo queremos imponer al paciente que tiene adelante. No, yo no creo en los fármacos, para mí está mal porque la terapia es la Biblia. Hay pacientes que se benefician definitivamente de la psicofarmacología y no hacerlo de nuevo genera un daño, ¿sí? Basado en la evidencia. Por supuesto, uno después puede tener otro tipo de creencias que entren en conflicto. Pero si yo me baso en la evidencia, por ejemplo, las preferencias del paciente, pero también las posibilidades terapéuticas, nos hacen pensar que hay cosas que funcionan y otras que no, y las tenemos que saber. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la discusión se ha planteado a nivel de los modelos, de los protocolos, de la clínica, de los trastornos como un paquete, pero la clínica es otra cosa. La clínica ocurre a nivel de las intervenciones y los procedimientos que yo decido en un paciente en un determinado momento. Y tienen que ver con los problemas que me presenta el paciente, que no son siempre homogéneos con un trastorno o con lo que mi modelo dice. La clínica es más amplia que mi modelo y que el DSM. Y por lo tanto, la mayoría de los casos tenemos que ajustarnos. Pasa algo en la psicoterapia, en el ejercicio de psicoterapia, es que la inmensa mayoría de los psicoterapeutas, lo confiesen o no lo confiesen, en el mundo, y lo muestran los estudios, son más eclécticos que no eclécticos. ¿Por qué? Porque la clínica generalmente supera los modelos y supera las clasificaciones y te obliga a hacer cosas, a veces sin quererlo y a veces sin saberlo, distintas de las que predica tu modelo. O sea que el eclecticismo tiende a ser un hecho que tal vez desde el punto de vista teórico podemos cuestionarlo un montón, pero si ocurre más de lo que querríamos es porque hay algo que no funciona en nuestros modelos. Por eso hacemos distinto de lo que pensamos o lo que decimos.
Entonces, ¿cuál es la respuesta alternativa a pensar la evidencia en términos de escuelas y trastornos o escuelas y clínica? Y es desempaquetar tratamientos. ¿Qué significa desempaquetar tratamientos? Significa pensar en cómo organizamos nuestras acciones terapéuticas en términos de procedimientos o métodos, técnicas, procesos que nos ayudan a darle al paciente las mejores opciones para su problema específico que nos está presentando en la consulta. ¿Y qué es desempaquetar? Bueno, primero tendríamos que entender qué es un tratamiento. Un tratamiento no es nuestra aplicación de un protocolo, de un modelo. Nuestros tratamientos son las acciones reales que hacemos nosotros con el paciente. Son las intervenciones que hacemos queriendo o no queriendo, porque un tratamiento está hecho de acciones. Está hecho de acciones específicas que tienen impacto y que se basan en procedimientos y mecanismos y modelos de cambio. Entonces, fíjense, hay estudios, y esto también es evidencia, y hay cada vez más evidencia de este tipo, que nos dicen, de todos los estudios hechos, qué cosas funcionan más y no funcionan menos dentro de un tratamiento. Este es un metaanálisis con una variación que es esto que se llama metaanálisis con componentes de red o red de componentes. ¿Qué significa eso? Es que analizan no solo el tratamiento, cuál funciona más, terapia cognitiva o terapia de aceptación y compromiso, sino cuál es el elemento dentro de la terapia cognitivo-conductual o la ACT que funciona mejor para esto. Descomponen los procedimientos y los comparan. Y cuando haces así ves que hay cosas que funcionan y otras que no. Funciona, en este caso, para insomnio, reestructuración cognitiva, componente de tercera ola, básicamente estrategias de aceptación. Restricción del sueño, herramienta conductual, control de estímulos, herramienta conductual sobre el ambiente, y algunas cosas que pueden ser negativas, por ejemplo, las técnicas de relajación, porque generan que el paciente provoque una activación paradojal porque está tratando de forzar la entrada del sueño, entonces la relajación va en contra. Esperar, o sea, dejar más tiempo, todo eso puede funcionar peor. Entonces podemos desarmar el tratamiento y ver que funciona dentro de los tratamientos. Esto es lo mismo para trastorno bipolar, algunas cosas funcionan, por ejemplo, ayudar a los pacientes a traquear su ánimo y anticipar los próximos episodios para reaccionar más rápido o hacer algún tipo de intervención conductual o farmacológica antes de que se incendie, ¿sí?, el episodio. Eso funciona el tema de estrategias cognitivas, organizar rutinas. Entonces podemos ir a un nivel más micro basado en la evidencia y esto es lo que está pasando en estos años. En esta etapa, la investigación mejor, más interesante, es la que va a los componentes de los tratamientos y no a los tratamientos. Porque eso nos permite armar mejores paquetes, como los tratamientos transdiagnósticos, hacer terapia basada en procesos, que es enfocar qué es lo que en este paciente y armar un modelo para este paciente, no que todos los pacientes entren en el mismo modelo que yo tengo, ni de trastorno ni de terapéutica. Pero eso necesita algo más, desmontar los diagnósticos. El problema no es la psicopatología. El DSM es una herramienta limitada, lo sabemos, pero si por rechazo al DSM o al etiquetamiento o a la mala agrupación, a decir, no me sirve la categoría de depresión porque abandonamos la psicopatología, estamos, como se dice en la expresión anglosajona, esto tirando el bebé con el agua, ¿sí? Porque si no entendemos qué es lo que le pasa al paciente, no vamos a poder ayudarlo en términos de que, salvo que no creamos en la psicopatología y estemos en algo en la psiquiatría, pero entonces no podemos tratar a un paciente bipolar, un paciente con trastorno obsesivo compulsivo que se lava 8 horas las manos por día. Si eso no es psicopatología, no sé qué nombre le podemos poner. No hay que tenerle miedo a la psicopatología. Lo que hay que tenerle miedo es a la mala psicopatología, a la taxonomía rígida, al etiquetamiento, pero no a entender por qué alguien se lava 8 horas las manos. Eso no puede ser solo porque está sufriendo. Las personas sufren de muchas maneras, pero algunos sufren lavándose 8 horas las manos y otros sufren, ¿sí?, consumiendo sustancias. ¿Por qué uno se lava 8 horas las manos y otro consume sustancias? Eso no se explica con teorías globales del sufrimiento. Ninguna hipótesis muy general
Y esto va para todas las teorías. Ninguna hipótesis muy general. Va a poder explicar por qué alguien se lava 8 horas las manos, otro tiene manías, otro tiene alucinaciones y el otro consume sustancias. Ahí necesitamos psicopatología. Pero lo que hay que hacer es desarmarla, como hay que desarmar nuestros modelos. Y desarmarla es pensar todas las cosas que pasan al mismo tiempo. En depresión pasan todas estas cosas, alteración del sistema de refuerzo, del sistema de recompensa, hay problemas de sesgo cognitivo y de interpretación del mundo, hay problemas de mecanismos de pensamiento anquilosados como la rumiación, problemas de la reacción frente al estrés, problemas que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo general. Y si yo creo que una intervención X va a cubrirme todo, no, y por eso el techo de las psicoterapias. Cuando decimos el techo de la psicoterapia, ¿qué significa? Que todas funcionan hasta cierto punto, las que funcionan para depresión, pero ninguna es guau. Y pocas superan un techo. Porque todas apuntan a una partecita, cada una apunta a una parte. Si yo no entiendo todo el mosaico, no voy a poder pensar intervenciones. Y cuando uno piensa intervenciones, puede ver que muchas de las cosas que funcionan, claro, funcionan para distintas cosas. ¿Y por qué yo no puedo armar un protocolo, un diseño de tratamiento para este paciente sumando cosas que funcionan en distintas etapas, en distintas secuencias? Esto es armar un modelo basado en procesos. Es entender cuáles son las dimensiones psicopatológicas que afectan a este paciente y elegir las intervenciones en una secuencia. Pero para eso tengo que saber identificarlas y saber hacerlas. Tengo que manejar un menú de herramientas para tratar depresión. No me alcanza con un modelo. Yo digo, yo hago ACT, sí, pero tenés que saber de activación conductual o tenés que saber trabajar con determinada, yo hago terapia cognitivo-conductual. Bueno, sí, pero tenés que sumarle mindfulness o en algunos casos aceptación, porque la rumiación con la reestructuración cognitiva no funciona. Yo hago activación conductual, sí, pero por ahí va a haber un montón de cuestiones de orden cognitivo, incluso problemas de orden neurocognitivo, que la activación conductual sola vas a llegar a un techo, ¿sí? Entonces, esto es pensarlo de modo complejo, es desarmar las cosas. Y todo esto, tenemos modelos psicopatológicos que nos permiten hacerlo, modelos de redes, modelos dimensionales. ¿Cuál es entonces la práctica clínica basada en la evidencia? Es a nivel de la formulación de casos. La psicoterapia basada en la evidencia es a nivel de la formulación de casos, es a nivel de las hipótesis que yo hago sobre los problemas que al paciente actual lo aquejan y cuáles son los mejores procedimientos para ese nivel de problema. Y ahí sí hay evidencia y ahí sí hay diferencias entre procedimientos. Hay cosas que funcionan más y cosas que funcionan menos. Si yo tengo un paciente con pánico, la exposición interoceptiva va a funcionar muy bien para todo lo que es, ¿sí?, la activación, habituarse a esa activación fisiológica y cambiar las reacciones frente a eso. Entonces, hay cosas que funcionan a nivel de procedimiento. Para terminar, entonces, ¿cuáles son las ideas para llevarnos de la psicoterapia a la evidencia hoy? ¿Sí? Hoy, que no es lo mismo que hace 10 años o 20 años y tal vez no es lo mismo dentro de 20 años, pero hoy es esto, la formación o la identificación con un modelo o escuela de psicoterapia no nos convierte en terapeutas basados en la evidencia. Yo me formo en DBT, formo en NAC, me formo en TCC, y no importa, si yo después con el paciente no hago lo que este paciente necesita, no estoy haciendo terapia basada en la evidencia. No es un sello como el que vimos en las botellas. Yo no puedo andar colgado con un baldón en mi pecho y decir yo soy terapeuta de evidencia porque hice formación. Yo soy terapeuta de evidencia si hago con mi paciente lo que ese paciente necesita, basado en los mejores datos posibles hoy. La práctica basada en evidencia entonces es asunto de toma de decisiones y por lo tanto el territorio donde se desarrolla es en el caso, es allí en la formulación del caso y como instrumento. En un sentido fuerte, no existen las terapias basadas en la evidencia como clase. Yo no puedo decir, tal terapia basada en la evidencia. Depende, ¿para qué? Para algunas cosas sí, para otras no. ¿Es importante entender la psicopatología? Sí. ¿Y sus procesos y mecanismos suficientes? Sí. No puedo descartar psicopatología si trabajo con pacientes que tienen psicopatología. Porque no es lo mismo una manía psicótica que un paciente deprimido, anedónico, y un paciente deprimido anedónico que alguien que tiene, ¿sí?, ataques de pánico. No es lo mismo, no es sufrimiento. Hay algo más allí, que necesita hipótesis específica, y los resultados nos dicen eso. Y la clave está en las intervenciones y los procedimientos con base en la evidencia, no en los modelos a nivel molar.
Muchas gracias.